Hola, bienvenidos chicos, seguimos estudiando funciones polinómicas, hoy el tercer video y vamos a hacer enseguida un breve repaso de lo que estuvimos analizando. Recordemos que vimos los extremos locales, que son la cantidad de máximos y mínimos que hay en total en una gráfica, y tenemos graficada ahí un polinomio de tercer grado, con lo cual deberíamos tener 3 menos 1 extremos locales, por lo tanto 2 extremos locales, y vemos eso se verifica en el gráfico. Otra cosa que estuvimos estudiando es analizar el signo del coeficiente principal y el grado de la función. En este caso tenemos signo positivo y grado impar, y eso nos indica que tenemos que tener una gráfica con una curvatura como la que acabo de dibujar y el comportamiento extremo, por lo tanto tiene que ser una gráfica que venga desde el valor negativo y se vaya hacia el infinito positivo. Vemos que todas esas condiciones se cumplen, y lo último que estudiamos también fue que el término independiente nos indica la ordenada al origen, y eso es el punto de intersección con el eje Y, y ahí vemos que se verifica más o menos el valor de ordenada al origen. Bien, y en este tercer video vamos a estudiar las raíces de una función polinómica. Recordemos que las raíces son los puntos de intersección de la gráfica con el eje X. Como las funciones polinómicas tienen dominio real, las raíces pueden ser cualquiera de los infinitos números reales que existen. Como las raíces son los puntos de intersección y yo no sé por qué valores de x pasa mi función y mi eje X está compuesto por infinitos valores, entonces es muy amplio la cantidad de posibilidades que tenemos. Para eso vamos a estudiar teorema de Gauss como primer punto en el día de hoy. Dice: Gauss estableció un método para limitar las infinitas posibles raíces a un número finito de posibilidades. Estudiemos el teorema a partir del ejemplo. Tengo acá mi función 2x cubo más 8x cuadrada más 2x menos 12. El primer paso es hallar los divisores del término independiente al que llamaremos P. Es decir, mi término independiente en este caso es menos 12 y a ese valor lo vamos a llamar P. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar los divisores de P. Y esos divisores los vamos a establecer con signos positivos y negativos. El menos 12 es divisible por 1 y menos 1, por 2 y menos 2, por 3 y menos 3, por 4 y menos 4, por menos 6 y más 6, por más 12 y menos 12. Esos son todos los divisores que tiene P. Segundo paso, tenemos que hallar los divisores del coeficiente principal al que llamaremos Q. Es decir, el numerito que está adelante multiplicando a la variable x de mayor grado es el que vamos a llamar Q. Y los divisores de 2 entonces son 1 y menos 1, 2 y más 2. De esta manera tenemos establecidos todos los divisores, los de P y los de Q. ¿Cuál sería el último paso? Hallar todas las combinaciones resultantes de realizar P dividido Q. Tengo que tomar cada elemento de P y dividirlo por cada elemento de Q. Veamos en el ejemplo. 1 positivo dividido 1 positivo me da 1 positivo. 1 positivo dividido 1 negativo me da 1 negativo. Por lo tanto, anoto acá abajo más 1 y menos 1, o lo que es lo mismo, más menos 1. De igual manera empiezo a hacer todas las combinaciones. Yo voy a hacer únicamente los números, y el signo, sabemos por la deducción que acabamos de hacer, es que siempre va a ser positivo y negativo. Acabo de dividir el primer elemento del conjunto P por el primer elemento del conjunto Q. ¿Cómo obtuve este un medio? Bien, hice la división entre 1, el primer elemento del primer conjunto, y 2, el segundo elemento del segundo conjunto. Y eso es 1 dividido 2, y lo anoté de esta manera, 1 dividido 2. Tenemos que hacer todas las combinaciones sin dejar ninguna fuera. Ahora lo que voy a hacer es dividir el segundo elemento, 2 dividido 1. Y 2 dividido 1 me da 2. De la misma manera, ahora hago 2 dividido 2 y eso me da 1. Como ven, ahí ya tengo anotado el 1, el 2, tengo algunos numeritos. ¿Qué pasa cuando haga el 3? Voy a hacer 3 dividido 1 y me va a dar 3. Pero ahora fíjense que también lo que va a pasar es que cuando haga 3 dividido el segundo elemento, dividido 2, me va a dar 3 dividido 2. Y eso es lo que tengo anotado acá. 3 dividido 2. De esta manera voy sacando todos los divisores. Por ejemplo,
6 dividido 1 es 3 y ya lo tengo anotado acá. Las diferentes combinaciones de estos dos elementos me va a dar más 3 y menos 3. Cuando haga más y menos 12 dividido 2, voy a obtener más y menos 6. Y así voy sacando todos los divisores. Finalmente establezco que todos los cocientes entre P y Q, todas las combinaciones como acabo de mostrarles que se hace, me da este listado de divisores. ¿Y qué es este listado de divisores? Dice, los números hallados son las posibles raíces. Como vimos con este método, redujimos de una cantidad infinita de posibilidades a una cantidad finita. En este ejemplo tenemos 16 posibles raíces. Si contamos, hay 8 números anotados, pero cada uno tiene un signo más y un signo menos. Cada uno son 2 posibilidades. Por lo tanto, en total tenemos 16 posibilidades. Estos 8 números multiplicados por 2 me establecen las 16 posibilidades. Bien, esa es la única parte que voy a explicar del teorema de Gauss, porque acordemos que estamos viendo matemática básica y estamos aprendiendo lo más elemental y la menos cantidad de pasos posibles. Así que con eso me alcanza del teorema de Gauss para encontrar las raíces. Vamos a continuar y dice, veamos ahora cómo confirmar, cómo encontrar efectivamente el valor de una raíz. Y para eso el segundo punto de explicación del día de hoy, el segundo como tema si se quiere, y es la regla de Ruffini. Esta es una forma de dividir polinomios de manera rápida y es lo que voy a explicar a continuación, cómo aplicar esta regla. ¿Qué hay que hacer? Dice, se escriben de forma completa y ordenada. Esto significa que si el polinomio está incompleto, debo completarlo. Y si está desordenado, debo ordenarlo. Mi polinomio antes de empezar tiene que estar con todos los términos y ordenados de mayor a menor el exponente. Y bueno, entonces dice, se escribe todos los coeficientes con sus respectivos signos, dejando un espacio y se realiza las siguientes líneas. Bien, recordemos que estamos trabajando, que yo quiero trabajar con esta función y entonces tengo que tomar los coeficientes 2, 8, 2 y menos 12 y copiarlos aquí abajo como se pueden visualizar. Una vez que tengo los números escritos, voy a trazar una recta vertical y una recta horizontal. Lo que tengo que considerar es alguna de las posibilidades que encontramos acá. Por ejemplo, tomar el número 1 y verificar cuál de todas estas 16 posibilidades que veníamos hablando efectivamente se transformarán en raíces. Bien, en este caso voy a tomar el número 1. Siempre en secundaria les recomiendo probar con 1 y menos 1, que suelen ser siempre raíces. Y lo que se hace es sumar en horizontal y multiplicar cruzado. Es decir, como abajo de este 2 no tengo nada, hay un 0. Por lo tanto digo 2 más 0, 2. Y se anota el valor acá. Ahora vamos a multiplicar siempre cruzado. El número que tenemos ahí abajo lo multiplicamos por el número elegido. Y decimos 2 por 1, 2. Con ese 2 voy a la siguiente columna debajo del siguiente número y lo anoto. Y ahora voy a sumar en vertical. 8 más 2, 10. Repito el procedimiento con todos los números. 10 por 1, 10. Y anoto ese valor acá, 10. Y sumo finalmente 2 más 10 y registro el valor. Ese número es 12. Una vez más hacemos el mismo procedimiento, 12 por 1, 12, y anotamos el valor debajo en la siguiente columna. Si sumamos menos 12 más 12, nos da 0. El objetivo es encontrar o hallar un valor resultante acá abajo de 0. Si llegamos a 0, hemos encontrado la primera raíz. Vamos a decir que mi primera raíz es igual al numerito que elegimos acá. En este caso, mi primera raíz vale 1. Bien, entonces el valor que tenemos acá se transformó, dijimos, en la primera raíz. Y los números que nos quedan acá abajo, menos el 0, lógicamente, estos son los valores resultantes que se van a corresponder con un polinomio de un grado menor al polinomio inicial. Recordemos que nosotros empezamos con una función de grado 3, por lo tanto, lo que nos queda acá abajo es una función de grado 2. En este caso, esto sería 2x cuadrado más 10x más 2. ¿Qué vamos a hacer con esta expresión que nos queda acá? Le vamos a aplicar nuevamente el mismo procedimiento que acabamos de realizar.
Bien, en este punto de acá, siempre que tengamos una expresión cuadrática, la primera solución que podemos buscar, si no queremos seguir con el procedimiento que voy a explicar a continuación, es aplicar nuestra fórmula resolvente. Entonces tengamos eso presente y siempre es una excelente alternativa para no estar probando otros números, ¿sí? Bien, pero veamos cómo continuar resolviendo las raíces por la regla de Ruffini. Segundo paso de esta regla de Ruffini dice: una vez encontrada la primera raíz, podemos repetir el proceso hasta encontrar todas las raíces. Ahora utilizando la expresión resultante que vimos hace un instante, 2x cuadrado más 10x más 12. Anoto el 2, el 10 y el 12, que son los numeritos que salen de acá. 2, 10 y 12. Y tengo que pensar o encontrar un número con el objetivo de que al final me quede un 0 acá abajo. Recordemos que los números los vamos a sacar de este cociente que encontramos utilizando el teorema de Gauss. Siempre miramos este listadito. Bueno, a mí se me ocurrió ahora probar con menos 2. Por eso anoté acá un menos 2. El primero se baja o se suma con 0, por lo tanto me queda 2. Voy a multiplicar cruzado. 2 positivo por 2 negativo me da menos 4. Vuelvo a la siguiente columna y anoto menos 4. Repito el procedimiento. Sumo en vertical. 10 menos 4 es más 6. Y con ese resultado multiplico por menos 2. 6 por menos 2, menos 12. Lo anoto debajo en la siguiente columna. Finalmente tengo que hacer más 12 menos 12 y me da 0. Por lo tanto, este valor que utilicé acá se transforma en mi segunda raíz. X sub 2 va a ser igual a menos 2. ¿Qué me queda acá abajo? Si empecé a trabajar con un polinomio de segundo grado, acá abajo me queda un polinomio de primer grado. En este caso serían 2x más 6. Y ese es el polinomio resultante. Bien, tengo que encontrar todas las raíces, así que vamos a repetir el proceso nuevamente. Vamos a colocar 2 y 6. ¿Sí? Son los números que tenemos acá ya escritos. Voy a elegir entre los divisores de P y de Q, este cociente que habíamos establecido. Entre todos estos números voy a elegir otro valor. El objetivo, recuerden, es que siempre al finalizar el proceso me dé 0. Bien, voy a elegir 4 para ver qué sucede. El 2 se baja, anoto el 2. 2 por 4, 8. En este caso tengo que sumar 6 con 8 y eso es 14. Bueno, escribí 12, pero es 14. Como acá abajo no me queda 0, entonces 4 no es una raíz. Por eso tengo que probar con otro número. Voy a probar ahora sí con menos 3. Entonces lo que hacemos es decir que el 2 se baja o se suma con 0. Luego voy a multiplicar en diagonal. 2 por menos 3 es menos 6. Ese número lo anoto debajo de la siguiente columna. Y ahora sumo estos dos elementos, 6 positivos y 6 negativos. Efectivamente me da 0. Por lo tanto, estoy en condiciones de asegurar haber encontrado la tercera raíz y en este caso el valor es menos 3. Entonces ya tengo mis tres raíces. La segunda que encontré fue la que vemos acá, menos 2, y la primera era x igual 1. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Bueno, lo último que voy a hacer es escribimos todas esas raíces. Entonces decimos x sub 1 igual a 1, x sub 2 igual a menos 2 y x sub 3 igual a menos 3. Bien, ¿vieron el valor que me sobró acá abajo? Ese más 2. Ese más 2 es el valor del coeficiente principal que originalmente llamamos q. Y lo voy a anotar también, lo voy a tener presente para utilizarlo más adelante. Q igual a 2. No pierdo de vista nunca mi coeficiente principal. Bien, y veamos, antes de continuar, una propiedad muy importante que van a tener las funciones polinómicas. Y la propiedad dice que una función de grado n puede tener hasta n raíces. En este caso tengo una función de grado 3 y efectivamente vemos que encontramos 3 raíces. Prestemos atención a la palabrita puede, quiere decir que como máximo puede tener hasta 3 raíces si es de grado 3. ¿Sí? Eso implica que también podríamos encontrarnos con una única raíz. Una función polinómica de grado 3 que tenga una sola raíz. Por ejemplo, algo así. Y veríamos que efectivamente tenemos un único punto de contacto con el eje X. Bien, ya aprendimos el teorema de Gauss, hallamos los divisores de P, de Q, el cociente entre ellos, limitamos a un número finito de posibilidades, utilizamos la regla de Ruffini para establecer las raíces
Y una vez que tenemos todo eso, vamos a pasar a expresar nuestra función en forma factorizada. Bueno, recordemos que la forma factorizada muestra la función en función de las raíces encontradas. Y la función factorizada va a ser igual al coeficiente principal multiplicado por un binomio compuesto por la variable x y siempre queda menos la raíz encontrada. En este caso, el primer factor, esto es un factor, este factor es x menos 1. Y así se van a ir componiendo infinitos factores. El segundo factor va a ser x menos x sub 2. El tercer factor va a ser x menos x sub 3. Y así sucesivamente según el grado de la función. Si tenemos tres factores, podemos estar en presencia mínimo de una función de grado 3. Bien, entonces siempre teniendo presente esta fórmula, vamos a expresar la forma factorizada de nuestro ejercicio. ¿Se acuerdan que dije que tengamos presente el valor de q? Bueno, q lo vamos a poner acá adelante. Recuerden que fue el valor 2 que me había sobrado, ¿sí? Que habíamos visto hace un instante. Entonces anoto 2 por x menos y el valor de primera raíz había sido 1 positivo. Lo anoto acá. Luego anoto x, como en mi fórmula la función está precedida por un valor negativo, siempre se anota el signo opuesto. Si mi valor real era x igual a menos 2, voy a anotar más 2. Y por último vemos que la tercera raíz era valor original menos 3, entonces en esta expresión factorizada se anota x más 3. El valor de la raíz se visualiza con el signo opuesto al valor real de dicha raíz. Por eso es que nosotros en la forma factorizada vemos los valores opuestos al valor original de raíz. Si veo menos 1, tengo que saber que mi raíz es más 1. Si veo más 2, mi raíz entonces será menos 2. Y cuando vemos más 3, nuestra raíz originalmente tiene que ser menos 3. Veamos cómo graficar las funciones polinómicas, pero de forma aproximada. Leemos las indicaciones. La primera indicación dice analizar el grado de la función y el signo del coeficiente principal. Estamos en un polinomio de grado 3 y signo principal positivo, con lo cual tenemos que tener un gráfico con una curvatura similar a la que acabo de decir. Grado 3 venía la función comportamiento extremo desde abajo y se termina yendo por arriba en el eje positivo. Bien, también recordemos que una función de grado 3 puede tener hasta 2 extremos locales, así que tenemos que pensar en una curvatura seguramente como esta que estamos viendo en pantalla. Bien, pasemos ahora al punto B. Dice marcamos la ordenada al origen y es el término independiente, el cual en nuestra gráfica es menos 12. La tercera cuestión que tenemos que marcar es las raíces y voy a empezar a trabajar en el gráfico. Las raíces dijimos que es la intersección con el eje X y pasa por el 1 positivo. Tiene que pasar por el menos 2, acá vemos el valor menos 2, y tendría que pasar también por menos 3, acá podemos deducir que está el menos 3. Ahí tenemos mis tres raíces marcadas. Vamos a aprovechar y vamos a marcar la ordenada al origen en menos 12, entonces la intersección del eje Y y la gráfica tiene que pasar por menos 12 y con todo lo que tenemos anotado, sabemos que es una función de grado 3, entonces por comportamiento extremo viene de acá abajo, tiene que pasar por ese primer puntito, tiene que generar un máximo, volver por ese segundo puntito, generar un mínimo pasando por la ordenada al origen y luego llegar hasta el valor 1 de x y salir impulsada hacia arriba. ¿Sí? Algo como lo que tenemos en pantalla es la gráfica aproximada de la función polinómica. Esto último que hice es el punto D que tenemos acá anotado como indicaciones, donde dice que unimos los puntos trazados mediante una curva lisa. Los puntos trazados son las tres raíces en este caso y la ordenada al origen. Bueno, esto es todo lo que vamos a ver en este video de funciones polinómicas. Nos falta una cuarta parte de funciones polinómicas para cerrar el tema, así que les dejo un saludo virtual y nos vemos en el último video de la tanda función polinómica. Saludos, chau chau.